Cordial saludo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el caso de mieloma múltiple de células plasmáticas. Mi grupo está conformado por María Paula Benítez Flores, Arley Steven Chamorro Benavides, Alejandra Córdoba Erazo y mi persona, Joan Sebastián Córdoba Portilla. Hombre de 63 años, fumador, consulta en el servicio de urgencias por fiebre, tos productiva, expectoración purulenta y disnea. Después del examen físico con resultados anormales, se solicitó radiografía de tórax que mostró foco de condensación en el lóbulo superior derecho y derrame pleural basal izquierdo. Ingresa a la UCI con el diagnóstico de neumonía comunitaria grave y shock séptico. Además, es intubado y conectado a ventilación mecánica. En los exámenes de laboratorio destaca anemia normocítica normocrómica, leucocitosis con desviación a izquierda. En los exámenes microbiológicos destaca el antígeno urinario de neumococo positivo y hubo desarrollo de Streptococcus pneumoniae. Se plantó el diagnóstico de leucemia en células plasmáticas. El paciente recibió quimioterapia. Por otra parte, fue sometido a un trasplante autólogo de médula ósea por persistencia de la enfermedad neoplásica. El mieloma múltiple con el que fue diagnosticado el paciente es una neoplasia maligna de células plasmáticas. Representa el 15% de las neoplasias hematológicas malignas. El compromiso pleural neoplásico representa menos del 1% de los derrames pleurales. Suele ser una enfermedad del adulto mayor, con una edad media entre 65 y 70 años, y es 2 veces mayor en poblaciones afroamericanas y en otras etnias. En total, supone un 2% de las muertes debidas al cáncer. Los factores de riesgo más asociados al mieloma múltiple son la edad, el género, siendo los hombres más propensos a desarrollar esta enfermedad, la raza, exposición a la radiación, padecer obesidad u otras enfermedades de las células plasmáticas. El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas. Estas se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. Este sistema se compone de varios tipos de células que combaten las infecciones y otras enfermedades, como los linfocitos, que incluyen a las células T y las células B. Cuando las células B responden a una infección, maduran y se convierten en células plasmáticas, las cuales producen anticuerpos llamados inmunoglobulinas. Cuando estas células plasmáticas se vuelven cancerosas y crecen fuera de control, esto se denomina mieloma múltiple. Cuando alguna de estas células plasmáticas se altera, empieza a dividirse rápidamente en médula ósea, desplazando a veces al resto de células normales. Además, se producen una serie de anticuerpos o proteínas especiales que no son como las células plasmáticas sanas, por lo que no funcionan correctamente. Por esto se dice que es una enfermedad de la sangre, pero que afecta a los huesos de forma importante. Las células del mieloma múltiple se caracterizan por presentar mutaciones en las cadenas pesadas de IgH y livianas IgL de inmunoglobulinas, consecuencia de los procesos de hipermutación somática. Otras características importantes es que se presentan traslocaciones que resultan de errores en uno de los tres procesos específicos de las células B que modifican el ADN, recombinación BDJ, hipermutación somática y switch del isótopo IgH. La consecuencia de estas traslocaciones es la desregulación o aumento en la expresión de un oncogen que se posiciona cerca de uno o más segmentos reguladores de los genes Ig17. Este gen se trasloca hacia el locus IgH en cerca del 80% de los pacientes con linfoma de células B. Este oncogen es una proteína 25 KDA localizada en las membranas mitocondriales en donde funciona como inhibidor de la cascada de la apoptosis. Al producirse una mutación en este gen, las células se van a proliferar y en consecuencia se van a acumular produciendo un cáncer.
Durante el proceso de transformación de las células normales a células cancerosas ocurren varias alteraciones genéticas. En este proceso se presenta la pérdida de control de los mecanismos de replicación y reparación de ADN, así como de la segregación del material genético. El funcionamiento adecuado de estos procesos puede ser alterado por mutaciones genéticas. Las células cancerígenas del mieloma múltiple tienen una capacidad disminuida para responder a los estímulos que desencadenan la apoptosis. Hoy en día se conoce que los genes BCL2, al igual que los de las proteínas P53, los genes que codifican la proteína de retinoblastoma y los genes que codifican la proteína P21, inhibidor de quinasa dependiente de ciclinas, son genes supresores tumorales y su acción inductora o moduladora de la apoptosis está demostrada. En el trasplante autológico de la médula ósea, que fue el que se le realizó al paciente, se utilizan las células madre de su propio cuerpo. Para el trasplante de la médula ósea, el primer paso es extraer o recolectar sus propias células madre, donde las células madre son extraídas o recolectadas ya sea de su médula ósea o de su sangre, y luego son congeladas. También existen algunos centros que son para prevenir que cualquier célula cancerosa restante sea trasplantada con las células. Este procedimiento se reconoce como purgado, pues si bien esto podría funcionar para algunos pacientes, aunque pues no hay suficientes estudios para ver si es realmente beneficioso. Después de recibir altas dosis de quimioterapia o radioterapia, las dosis de estos medicamentos destruyen la médula ósea, lo cual evita que se produzcan nuevas células sanguíneas, aunque los medicamentos destruyen la médula ósea. La célula madre suministrada después de la quimio pueden devolver células madre de la médula ósea para formarse en la sangre. Sin embargo, existe otra opción de tratamiento para el mieloma múltiple, que es la terapia génica, la cual se ha desarrollado como un método de transferencia de material genético a las células de un individuo. Habitualmente la finalidad de esta transferencia de material genético es restablecer una función celular que estaba abolida o defectuosa, introducir una nueva función o bien interferir una función existente. Para este tratamiento, las células inmunes llamadas células T se extraen de la sangre y se alteran genéticamente en el laboratorio para que tengan receptores específicos llamados receptores quiméricos de antígeno o CAR. En sus superficies, estos receptores pueden atacar las proteínas de las células cancerosas, luego las células T se multiplican en el laboratorio y se regresan a la sangre del paciente para que puedan identificar y combatir las células cancerosas. La ventaja de este ensayo es la proteína BCMA solo se manifiesta en células plasmáticas y los linfocitos B, que son los implicados en el mieloma, por lo que bloquearía seguro pues para el paciente, ya que no interfiere en los procesos de los órganos. Como conclusiones tenemos que el mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas que es causado por un daño en la estructura genética que causa la interrupción del proceso apoptótico. No obstante, aún se conocen con claridad cuáles son los genes implicados. Por esta misma razón es que la terapia génica, a pesar de que es un tratamiento terapéutico con altas expectativas, no es 100% efectivo para esta enfermedad. Otra conclusión, los exámenes de sangre pueden ayudar a diagnosticar esta enfermedad. El detallado conocimiento de la biología del mieloma ha permitido identificar a la genética de las células neoplásicas como el principal determinante de la respuesta al tratamiento de los pacientes.
Aquí podemos encontrar las bibliografías en el cual dimos desarrollo a nuestro seminario y podemos profundizar algunos conceptos. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.